Cayó tu presencia, Señor. Cambió corazones, vidas. Tú desciendas así, Espíritu de Dios, con poder y gloria, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, baje sazonada con tu poder, con tu gracia. Y presento mi vida, Señor, solo una vasija de barro, Señor, a la cual a ti te place usar. Y yo te pido que seas tú en esta hora, Señor, trayendo, Señor, tu presencia, tu amor, pero sobre todo, esa palabra, Señor, que cambia y transforma vidas. Santifica mi vida, Señor, límpiame, mis pensamientos, mi boca, mis manos, mis ojos, mis oídos, de toda inmundicia, de todo pecado y de toda maldad. Y glorifícate, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos pudieron celebrar el cumpleaños de Jesús ayer? ¿Comieron mucha natilla o poquita? Ahorita me van a boletear. Me van a decir, allá no me dieron ni un pedacito de natilla. Mi cuñado me va a boletear ahorita. Y va a ver, y es cierto, no le dimos natilla. Toca quedársela debiendo. Para el 6 de Reyes. Pero es en serio. Bueno, si usted le quiere colocar un título. Le va a colocar la identidad correcta. La identidad correcta. ¿Y cuántos saben que necesitamos esa identidad de hijos? Amén. Amén, porque cuando tú y yo no sabemos que somos hijos, entonces no nos apropiamos ni de las promesas, ni de todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, porque no lo sabemos. Entonces, dice que una vez un muchacho se graduó y entonces su papá dijo, ¿cuál será el mejor regalo? ¿Cuál será? Pensó tantas y tantas cosas y decía, pues él quería un carro, pero tomó una Biblia y le dijo, es el mejor regalo. Y cuando el muchacho recibió la Biblia, dice que se entristeció y dijo, qué tacaño es mi papá, pudiéndome dar un viaje, un carro, me da una Biblia, bien amarrado también. Y dice que tomó la Biblia y la tiró. Por allá la tiró en una caja. Y pasó muchos años. Y un buen día lo llamaron a decirle que su papá había muerto. Y entonces él, bastante sorprendido y triste, se fue a la casa de sus padres a recoger las cosas, de pronto la ropa, todas esas cosas que cuando una persona se va quedan ahí y duelen. Entonces, cuando estaba recogiendo eso, encontró aquella Biblia que él había aventado y la sacó. Dijo, yo ni siquiera la abrí. Y cuando la abrió, había un huequito y dentro estaban unas llaves
de un Rolls Royce nuevo que su papá le había comprado. Y él dijo, ni siquiera le di las gracias y ni siquiera abrí mi regalo. Cuando tú y yo no tenemos identidad de hijo, se nos pueden pasar las oportunidades, se pueden ir porque no lo sabíamos, porque pensábamos que éramos uno más. Y yo quiero decirte en esta mañana, tú y yo no somos uno más. ¿Sí se acuerdan que hace 8 días nos enseñaban que necesitamos conocer más al Padre, de sus atributos, para poder entender todo lo que Él tiene para nuestra vida? Yo buscaba qué era identidad y dice que identidad es un conjunto de características propias de una persona. Entonces, que la identidad de hijo debo descubrirla. Debo tener claridad con respecto a quién soy con relación a Dios, pero no depende de mi entorno. No depende de mi entorno, porque si somos hijos de Dios, va más allá de lo que hayas podido vivir o donde estés viviendo en este momento. Vamos a ir a Efesios 5 del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, lo primero, nuestro mayor propósito en esta tierra es imitar al Padre. Por eso dice ser imitadores. Y yo buscaba y decía, para eso fuimos santificados. O sea, tú y yo no fuimos sacados de la porquería en que estuvimos en alguna vez. O bueno, yo sí estuve, no sé tú. Yo sí llegué maloliente. Yo sí llegué andrajosa a los brazos del Padre. Y Él me limpió para que yo lo imite, para que yo lo busque, para que yo quiera parecerme a Él. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cierto? Y los niños, cuando son niños y son hombres, ¿sí? Niños hombres, ¿a quién sí quieren parecer? Al papá, ¿cierto? Obvio, ellos caminan como el papá, se mueven como el papá, ¿cierto que sí? Y las niñas, si bien no imitan a su papá, ellas tienen su modelo, es su papá. Entonces, cuando uno busca a un esposo, lo va a buscar como su papá. Como su papá. Pero si no tuvimos, claro, por eso me equivoqué. No tenía un modelo, no lo tenía. Entonces mi corazón tenía un vacío. Pero por eso tú y yo nos presentaron a un nuevo papá. O tal vez el que tuviste no era el mejor modelo, ¿cierto? A veces por ahí dices que yo veía que mi papá golpeaba a mi mamá, o la trataba mal, o la humillaba. Entonces no fue el mejor modelo.
Pero por eso el Señor nos sacó de allá. Para eso. Para cambiarnos. Para decir, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, hijos. ¿Qué quiere decir cuando nos está diciendo hijos? Quiere que el ver su carácter reflejado en nosotros. Por eso debes permitir que Él entre y sane y llene. Primero sana las heridas del corazón y luego ¿qué? Nos llena. Luego nos llena para que ya no hayan vacíos. Para que si tuvimos una imagen incorrecta de un padre ausente o de uno que estaba mal, la podamos cambiar. La podamos, cambiar. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿se acuerdan lo que nos enseñaban el domingo pasado? Que en la Biblia no encontramos nadie más que se le haya dado el título de hijo de Dios. Fueron profetas, fueron amigos. Abraham fue amigo de Dios, pero no se le llamó hijo. El único que recibió ese título fue Jesús. Jesús recibió ese título, hijo de Dios. Entonces, debemos ¿qué? Conocer a Jesús. ¿Para qué? Para poder imitar. Hemos visto durante este mes algunos ejemplos. Un José, un David que se apropió de ser hijo. Y a pesar de las circunstancias, él sabía que era hijo. Pero nuestro mayor punto de referencia es Jesús. Nuestro mayor punto de referencia es Jesús. Entonces, quiero que vayamos a Lucas 2:46. Lucas 2:46. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El siguiente. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién están hablando ahí? De Jesús. ¿Cuántos son papás aquí? Amén. ¿Se le ha perdido alguna vez su chiquitín? Uy, a mí también. Es horrible, dijeron por ahí. Entonces, imagínense que Jesús, iban 3 días de camino y voltearon a mirar la caravana y, oh, por Dios, y el niño, ¿dónde anda Jesús? No estaba. Devuélvanse a buscarlo. Yo no sé si usted alguna vez se le ha perdido a los papás acá de la casa. ¿No se le ha perdido? ¿No le ha contestado llamadas o mensajitos o eso? Y empieza, o a su mentor o a su pastor. ¿Sí? No, eso pasa en otras iglesias, acá no, ¿cierto? Acá no, medio mal que acá no. Nunca nos ha pasado eso, dijo Andreita. ¿Cierto? Imagínese cómo se siente él. ¿Dónde andará? ¿Dónde estará metido Luis Fernando que no aparece? Y se angustian. Y se angustian. Porque así son los papás. Así somos los papás. Ellos también se angustian por nosotros. Pero ¿será que nos encontrarían
como Jesús. No, ¿cierto? Pero mire Jesús. ¿Dónde vas tú cuando te le pierdes a tus papás? Jesús se fue para el templo. Jesús se fue para el templo y se maravillaban de todo lo que hablaba. Ahora te hago una pregunta. ¿La gente se maravilla cuando tú hablas? ¿O qué reacción tienen cuando tú hablas? De él se maravillaban. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Necesitamos parecernos a Jesús. Necesitamos ser sabios al hablar. Necesitamos ser cuidadosos. O Jesús no le cantaba la tabla a nadie, claro, pero con sazón y sabor, ¿no? Señor, ¿está bien dar el impuesto a los romanos? ¿Está bien o no? Prestadme una moneda. ¿De quién es la inscripción que está aquí? Del César. Pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo los dejó? Callados. Callados. Y todo el tiempo buscaban ¿qué? Hacerle caer. Pero aún así, él buscaba la mejor respuesta. La mejor respuesta. Y dice en el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué tremendo. Que cuando a ti y a mí no nos encuentren, no Señor, pastor, tengo 10 para el Peniel. Los estaba discipulando, pues que tú me llamaste justo cuando yo estaba ministrándolos. Amén, ¿cierto? Amén. En los negocios de mi Padre. Esa es una característica de hijo. Tú y yo tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. O sea, pendiente. ¿Cuántos son hijos? Entonces, tiene que estar pendiente el negocio. Entonces, ¿por qué no le echa ojo al negocio de su padre? ¿No ve que es nuestra herencia? Es nuestra herencia. ¿Sí se acuerdan que les decía el otro día que si pudiéramos escuchar los latidos del corazón de Dios, ¿qué diría? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Almas, 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 almas. Entonces debemos estar en los negocios de nuestro Padre, cuidando, echándole ojo. Si su papá tiene una empresa, una industria, y usted no va, no se interesa, ¿para quién van a ser las ganancias? Mientras que si usted está ahí pendiente, echándole el ojo, las ganancias son para nosotros. Dice, y fuimos adoptados, porque somos herederos. ¿Qué? Herederos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo somos herederos. Entonces él la tenía clara. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es necesario estar. Y yo sé, aquí muchas veces, ¿usted dónde anda? ¿Otra vez por allá predicando? Oiga, pero usted no se cansa. Le van a tocar que le hagan casa en esa iglesia, ¿por qué? ¿Sí ve? ¿Sí ve que sí? Cama allá en esa iglesia, porque oiga, usted ya no sale de allá. ¿Usted qué va a decir? ¿Usted qué le importa? No, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre.
Y cada uno hace un negocio diferente, no todos hacemos lo mismo. ¿Sí se acuerdan que todos tenemos habilidades diferentes? Pero todos tenemos un pedacito en los negocios de nuestro Padre. ¿O usted cree que a usted no le toca? Hágase loco como no, y verá que después cuando llegue allá adelante y esto, sí me tocaba, ay perdón, no es que no sabía. Todos, no todos tenemos las mismas habilidades, pero todos tenemos un pedacito que cuidar. Todos tenemos un pedacito que cuidar. Todos tenemos algo en qué ocuparnos. Y yo digo, no, eso soy yo. Y después la embarro y digo, Señor, si eras tú, perdón. Y otras veces le hago caso y después me salí. Gracias, Señor. Gracias por hacerme hacer caso. Fallamos porque no somos, esta persona que está aquí parada no es un producto terminado. Es una persona que está en proceso, como tú estás en proceso. Estoy en proceso. Dios me está cambiando cosas, sí, me falta mucho. Dice que hasta cuando lleguemos a su presencia seremos transformados. Mientras tanto, tú y yo vamos a ser seres que fallan, pero no siempre lo mismo. Otra vez lo mismo, otra vez. Pero consígase otro error, porque es que ya el mismo. ¿Sí? Si el cambio de pecado, hijo de Anita, porque siempre el mismo. Entonces necesitamos cambiar, avanzar, subir de nivel. ¿Listo? Entonces, que se te note, dígale al que está al lado, que se te note que Jesús mora en tu corazón. Dígale para ambos lados, porque eso funciona para ambos lados. Eso es lo bueno, que funciona para ambos lados. Vamos a ir a Juan 14:15. Juan 14:15. Dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿A qué se refiere con guardar? El Salmo 119 dice: me apresuré a obedecer tu palabra, tus mandamientos. Me apresuré, o sea, es una obediencia inmediata. Y en Juan, 1 Juan 5:3 dice: no me son gravosos, o sea, no me cuesta. Y ahora usted me va a decir: sí, ¿y a mí por qué me cuesta? Yo le preguntaba lo mismo al Señor, porque a veces nos cuesta. ¿Sabe cuándo nos cuesta? Cuando nos demoramos en obedecer. Por eso nos cuesta. Porque la desobediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía, es desobediencia. Entonces, cuando tú y yo, el Señor nos habla y se hace el de la oreja mocha, dijeron por ahí. Está como un niño que siempre veía que el abuelito tenía una imagen. ¿Sí? El abuelito tenía una imagen y él veía que el abuelito siempre se iba y se arrodillaba a la imagen, y el abuelito nunca pasaba nada. Y el niño se fue a investigar y un día le dice: abuelito, ya sé por qué esa imagen que tienes allá no te escucha. ¿Sí? Ay, dígamelo, porque yo llevo años y le pido y nada me da. Dice: abuelito, es que yo le encontré 2 huequitos, uno acá, otro acá. Lo que tú le dices por este se le sale por este. Es por eso. Con razón. Suele pasar. Entonces, cuando le hayan necesito, se tape así para que se le quede adentro y no se le salga. Entonces, ¿para qué? Para obedecer. Entonces, cuando me demoro en obedecer, se me empieza a volver una carga y usted ya. Pero cuando usted obedece rapidito, es diferente. ¿Se acuerda que ya habíamos visto la parábola de los 2 hijos? Usted puede tener en su mente
no lo voy a hacer, pero si lo hace, ya, lo hizo. El problema es cuando usted dice, sí, pero no lo hago. Entonces, no es tanto es que lo hagas. Puede que en un inicio digas, no lo quiero hacer, pero si tú finalmente lo haces, entonces eso es obediencia. Y entre menos te demores, menos carga se te va a hacer. Entonces, a ver, te pregunto, ¿cuántos dirían, Andrea y Guayas, vayan a las naciones a predicar? Amén, ¿cierto? Todos decimos amén. Ahora, vayan y hagan el aseo. También lo vamos a decir amén. Amén. Vaya y haga una llamada. Ah, no, pero yo pensé que era para ir a las naciones. No. Vaya y haga una visita. Usted no sabe cuándo una persona está esperándolo y hasta juguito de lulo le pueden tener, o natilla con mora, cuando usted va y hace una visita. Usted no conoce y no sabe que puede dañar el corazón de alguien por dejarlo plantado. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque cuando usted le dice, mire, para esa persona puede ser un privilegio. Y usted puede decir, pero yo soy solo un peje lagarto. Pero para ella tal vez tenerla en su casa es un privilegio. Y tal vez le preparó su mejor cafecito, su mejor pancito. ¿Qué le ha dicho Dios que haga? Una llamada, una visita, dejar un sentimiento, ¿cierto? Odio, ira, enojo, dejar una relación. ¿Qué le está pidiendo el Señor? ¿Qué le está diciendo? Y usted no ha obedecido. Señor, mándame a las naciones. Pero si no va ni siquiera a visitar, ¿qué lo voy a mandar a las naciones? Vea, me la ha dejado plantado 5 veces. ¿Qué lo va a mandar a las naciones? ¿Qué tal se vaya y lo deje el avión porque usted no cumplió? O sea, las pequeñas cosas, cuando eres confiable en lo poco, en lo mucho te pone el Señor. Entonces, yo buscaba y decían que la obediencia instantánea nos enseña más que una vida completa de discusiones bíblicas. La obediencia instantánea enseña más que toda una vida de discusiones bíblicas. Obedezca, obedezca y después razona. Encontraba también que la obediencia desbloquea el entendimiento. Esta me gustó mucho. La obediencia desbloquea el entendimiento. O sea, usted obedece y después entiende. Sencillo. Pero como usted quiere primero entender para obedecer, es que si yo supiera, si yo entendiera, ahí está el problema. No va a pasar. Usted primero obedece y después ¡plin!, se le desbloquea el entendimiento. Dijo la pastora Marta, encontré las llaves. ¿Ve? Entonces, también tenemos otro problema. A veces escogemos qué obedecer. Esto sí, esto sí, esto no. Y Dios no quiere que escojamos qué obedecer. Entonces, por ejemplo, le decimos, Señor, asisto a la iglesia, pero ni crea que le voy a dar el diezmo. ¿Qué tal se lo roben? No, ¿cierto? Así somos a veces. Pues en otras iglesias, acá no. En otros lados, a veces decimos, voy a leer la Biblia, pero ni crea que yo voy a perdonar. ¿Qué tal? No. Y la Evelyn menos, porque es bien gorda que me cae. No, Señor. ¿Sí? Leo la Biblia, pero ni crea que voy a perdonar. Entonces, escogemos qué obedecer. Escogemos qué obedecer. Entonces, yo te digo, solo la obediencia total es lo que me da identidad de hijo. Si usted quería la llave para tener la identidad, la obediencia total me da identidad de hijo. Filipenses 2:8.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue fácil para Jesús? No. No, porque acuérdese que la Biblia muestra todas las debilidades, incluso las de Jesús. ¿Sí se acuerdan cuando él estaba en el Getsemaní? ¿Qué dijo? Señor, estoy angustiado hasta la muerte. Imagínense. Es que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. O sea, él sabía que le iban a, todo, lo iban a latigar, le iban a arrancar la barba, le iban a romper acá su huesito, que dice que le dieron una bofetada. No era la cachetada que usted y yo, la bofetada era con un palo corto, un garrote pequeño. Le pegaron en su carita. Y por eso dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Por eso, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ahí está la diferencia contigo y conmigo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros hubiéramos dicho, Señor, estoy angustiado hasta la muerte. Así que suerte es que le digo. Usted y yo hubiéramos hecho eso. Nos habíamos ido, le habíamos dejado tirado todo. El Señor Jesús dijo, pero, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, sigo teniendo miedo. Sigo teniendo miedo. Por eso dice que le mandó unos ángeles para que lo confrontaran, para que lo ayudaran, para que le dieran ánimo, para que le dieran nuevas fuerzas. Por eso, si te sientes sin fuerzas, pídalas. Señor, dame fuerzas del búfalo. Si ve que dice, Señor, me siento débil, deme piernas de cierva, dice, para correr sobre las rocas, sobre los obstáculos. Eso fue lo que Jesús hizo. Y por eso es la mejor identidad de hijo que tenemos, es el Señor Jesús. Por eso yo quiero que ahí donde usted está, cierre los ojos. Vamos a orar.